Buenas tardes, para mí es un honor poder compartir y estar con jóvenes colegas que si están acá hoy es porque han tomado la posta de aquello que recién acaba de decir Mariana. O sea, ver que no se puede estudiar derecho, no se puede estudiar derecho civil, menos se puede estudiar derecho de familia, si no se considera y no se estudia qué pasa con los derechos de las mujeres y qué pasa con los derechos de los niños. Yo recién estaba pensando, porque si a todos los seres humanos y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país les pesan las situaciones, hay situaciones económicas, sociales, culturales, que a las mujeres nos pesan doblemente y a los niños también. Vieron ustedes que cuando se habla de los niños, se dice que los niños tienen iguales derechos que los adultos con un plus. Las mujeres tenemos que tener también iguales derechos con los hombres por un plus hasta que la igualdad sea real y efectiva. Y hablando de situaciones culturales, yo recién la escuchaba a la colega Túnez y decía realmente estas leyes que se están implementando son positivas, pero nosotros lo que necesitamos es que al mismo tiempo no tengamos noticias de nuevas leyes y tengamos noticias dichas y publicadas por sectores inobjetables de objetividad, como son los datos que salieron hoy en el diario y que no lo puedo dejar de denunciar, que el 45% más y un plus de 60% tienen de nuestros niños están en la pobreza, porque esa pobreza, esa situación implica directamente en que las políticas no llegan realmente como tendrían que llegar. Y eso comparto con la licenciada Túnez que es una tarea de todos y todas. Entonces, yo creo que con mayor razón, cuando hablamos de derechos de las mujeres, tenemos que hablar de los derechos humanos de las mujeres. Hoy, en esta conferencia, que me han pedido estas palabras para reflexionar, me gustaría que pensáramos juntos qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben que las mujeres, cuando se dictó la Declaración de los Derechos del Hombre, fuimos no excluidas sin darse cuenta de la sociedad, no fuimos excluidas porque naturalmente las mujeres no tenían una participación social, laboral y económica como la que tenemos en la actualidad. Fuimos de todas maneras excluidas expresamente y por eso, y ahí es cuando podemos pensar y reflexionar cuánto ha avanzado nuestra sociedad y cuánto no, cuando recordamos el decálogo que tiene muchos de los postulados que todavía hoy en la mayor parte del mundo siguen siendo sostenidos como metas, que la famosa Olivia Bourget, que fue decapitada, pero que ya en ese momento, históricamente, las mujeres siempre hemos sido objetos de temor, de no incluirnos. Al respecto me gusta recordar siempre a Rita Segato, que dice que ese temor es el que tiene el patriarcado como poder obtenido ilegítimamente, de que esa ilegitimidad le hace temblar, tener miedo frente a cualquier avance de las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó y cuándo empezamos con esto? Hablar de derechos sexuales y reproductivos. Miren ustedes, según mi modesta opinión, tuvo que existir una guerra tan cruenta como la de 1940-1939, que a posteriori de esa guerra
y como necesidad que tuvo la sociedad de que las mujeres salieran a trabajar e inundaran las fábricas de armamento, porque en todo el mundo occidental y cristiano y en Europa los hombres estaban ocupados y eran convocados a la guerra, que las mujeres empiezan, más allá de que esto se remonta mucho antes, pero como fenómeno en estas últimas décadas, y por lo cruenta de esta guerra, por lo terrible que fue el Holocausto, los estados comienzan a elaborar normas que toman primero los derechos políticos, los derechos lentamente los sociales, y también se encuentran compelidos por la sociedad que las mujeres que habían ocupado puestos fuera del hogar en ese momento necesitaban un documento que les asegurara determinados derechos. Y entonces aparece la Convención contra todo tipo de discriminación. Aparece la Convención de los Derechos del Niño, y ahí frente a esa igualdad y algunos artículos maravillosos, porque yo digo que estas dos convenciones, más allá de que nos faltan mucho para que se apliquen efectivamente, deben siempre constituir, así como para algunas personas es la Biblia para nosotras las mujeres, porque la CEDAW sobre todo tiene normas muy sabias. Tiene normas tan sabias como el artículo 1, cuando nos dice que no solamente una ley que es discriminatoria en sus términos es discriminatoria, sino que también es discriminatoria con sus efectos, lo que nos obliga y obliga a los operadores del derecho a esto que hoy llamamos perspectiva de género, que cuando yo leo una ley o cuando pienso en dictar una ley, tengo que pensar muy bien en los efectos de esa ley. Y también estas normas me hablan ya de los derechos sexuales y reproductivos, porque cuando me hablan del artículo 12 de la CEDAW, de los derechos a la salud igual que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres, cuando en el artículo 16 nos habla de que tenemos derecho a decidir cómo y cuándo tener hijos, cuándo formar una familia. Y así de seguido, no les voy a aburrir con normas, sobre todo a ustedes que son colegas y que seguro las conocen. Entonces, ahí empieza también a producirse otro fenómeno jurídico mundial, porque les vuelvo a recordar, porque somos todos colegas, que estos tratados aparecen como una novedad muy grande en el mundo del derecho. Ya no son tratados internacionales, pero no son tratados como eran hasta ese momento, si hacemos la guerra, cómo se declara la guerra, cómo se comercia internacionalmente. Son tratados que obligan a cada país a su legislación interna. O sea, se busca tener un término medio de ética y dignidad, de igualdad, de autonomía para todos los seres humanos y los habitantes de ese país. Y entonces empiezan a suceder otros fenómenos que se dan a raíz de toda esta producción, esta nueva mirada que se exige el mundo de ver cómo buscaba un camino mejor, no sabemos si lo ha logrado, pero bueno, y empiezan también a haber conferencias internacionales, y ahí empezamos a hablar ya de derechos sexuales y reproductivos. Empieza la conferencia de Viena de 1993, el Cairo, Beijing, y empieza a hablar ya los derechos humanos de las mujeres. Miren ustedes nuestro nivel de sometimiento, que hubo que declarar expresamente que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, que hubo que hablar que los derechos reproductivos, que son derechos personalísimos, derechos que hacen a la esencia de la vida, de la intimidad, de la dignidad, eran derechos de las mujeres. Entonces los derechos sexuales y reproductivos aparecen en estos organismos internacionales en los cuales la Argentina participa y lógicamente se va obligando. Pero cuando recién empezamos a hablar en la Argentina de derechos sexuales y reproductivos con número de leyes. Miren ustedes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
después que su Constitución empezó a hablar de estos temas, dicta la Ley 418 de Derechos Reproductivos y Sexuales. Y esta ley ya trae una novedad, y yo voy a traer estos recuerdos para analizar después en qué estamos con el tema de interrupción voluntaria del embarazo y tratar de destruir algunas de las falacias que se dieron durante la discusión. En la Ley 418, que es de fines del siglo pasado, se habla de edad fértil como competencia médica para acceder a los servicios. O sea que nosotros tenemos hace 20 años una norma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decía que tienen derecho a los 3 puntos fundamentales que tiene la Ley 418, que es la educación, la prevención y la provisión de insumos en el tema de derechos reproductivos. Ya le reconocía a los niños, niñas, a las niñas en especial que tuvieran la menarca, o sea, 11, 10, 12, 13 años, el derecho a acceder a estos 3, digamos, obligaciones que el Estado tenía para suministrarle a ellos. Después se dictó durante unos años la ley del Programa Nacional de Derechos Reproductivos, vigente hasta hoy, que también nos hablaba de adolescentes, nos hablaba de que los niños hasta menores de 14 años podían usar los servicios de esta ley, podríamos decir así, que podían ir acompañados con sus progenitores o personas responsables a su cargo. Ahora, ¿cómo veníamos nosotros históricamente? Y vamos ahora sí nos vamos para atrás, porque también esto lo he mostrado para algunos de los elementos que después vamos a analizar en los proyectos de aborto y en el proyecto que tuvo media sanción en diputados. Por otro lado, yo ahora retrocedo y digo, hoy en día nosotros tenemos todas estas leyes, hay muchas leyes provinciales que tienen las mismas características, tenemos en el Código Penal, desde 1921, una ley que nos habla de uno de los derechos reproductivos paradigmáticos, diría yo, sexuales y reproductivos, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el año 1921, después de 2 o 3 años de discusiones parlamentarias, se logran nuestros legisladores más progresistas, diría yo, dictan la norma que hoy conocemos como el artículo 86, 86 bis, todos ellos que se refieren al aborto como delito. Pero nos dicen al mismo tiempo que el aborto es legal en 3 circunstancias. Este hecho, todavía hoy, o sea que el aborto tenga determinadas circunstancias que lo convierten en legal, o sea, en un acto que no tiene que intervenir la justicia para nada. Todavía hoy, en América Latina, en algunos países, sobre todo de América Central, no tiene ninguna causal de excepción como estas. No es legal en ninguna circunstancia. Ello ocasiona que todavía hoy, aunque no lo creamos, hay mujeres condenadas a décadas de años de prisión por abortos que a lo mejor muchas veces son espontáneos. Pero volviendo a nuestro país, en 1921, entonces, ustedes como son colegas tienen el código y pueden ver textualmente la redacción, pero ya nos decían que es legal el aborto cuando se realiza para proteger la salud de la mujer, o sea, dice más o menos textualmente si hay peligro para la salud o la vida de la gestante. Y en el otro inciso de ese mismo artículo nos habla de la violación como causal de eximente. O sea, una mujer violada y esa violación trae como consecuencia un embarazo, tiene derecho a realizarse un aborto. El Código Penal para estas 2 circunstancias no le pone plazo. Desde 1921 no tiene ningún plazo, no tiene ninguna circunstancia. No dice que la violada tiene que hacer una declaración jurada, ni nada por el estilo, ni que tiene que
se le puede exigir que haga la denuncia penal o que haya querella. O sea, Código Penal de 1921. Pensemos cuál era el fundamento de esa ley. Es que ya empieza a aparecer en algunos casos la mujer. Y como dice Luis Niño, hasta se le reconoce cierta autonomía, porque la pena que tiene el médico y ella cuando ha habido consentimiento para el aborto, que no está en estas circunstancias, es menor que la que no tiene su consentimiento. Ahora, curiosamente, si nosotros nos vamos al campo civil, ¿qué mujer era la mujer en 1921? Ustedes saben que el Código de Vélez, es unas décadas antes, nos situaba a las mujeres como incapaces, igual que los niños. Y fijaba también el matrimonio, digamos, religioso. En 1893, la ley 2393 de matrimonio civil da un paso en avance, mejora la condición un poco de la mujer soltera, pero la mujer casada en el Código Civil y más allá de la reforma que introdujo el matrimonio civil, era, como dijo Alberdi, la mujer, criticándolo a Vélez Arfield, que la mujer casada salía de la potestad del padre para entrar bajo la potestad del marido. Y en 1921, esa mujer no tenía capacidad para ejercer el comercio, ejercer profesiones, tenemos fallos jurisprudenciales. La primera abogada que se recibió en Buenos Aires tuvo que hacer un amparo porque no le permitían ejercer la profesión. No teníamos, el marido fijaba el domicilio. El adulterio, décadas, siguió siendo un delito con una calificación distinta a la mujer. Siempre se nos exigió, digamos, un lugar de reproductora que tenía que protegernos de que no fuéramos a destruir la carrera de filiación o que otro la destruyera, tanto que los delitos se llamaban delitos contra la honestidad. Después de décadas pasaron a ser delitos contra la integridad sexual. Entonces, toda esta historia viene a cuento porque, como ahora se ha pretendido en las discusiones parlamentarias, en los escritos, digamos, teóricos, en la doctrina, hacer de cuenta como que esto no existió y como se ha pretendido durante décadas hablar del Código de 1921 como si no existiera. ¿Y por qué digo esto? Porque durante décadas, a pesar de que existía este tipo de interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres no podíamos acceder a ese derecho. ¿Y por qué no podíamos si tenías una ley? Y esto también es muy importante para analizar los proyectos y pensar en qué ley necesitamos y queremos hoy. Miren ustedes, en 1921 una mujer con peligro en su salud, con peligro de muerte o habiendo sido violada, consultaba a los médicos, décadas, 1921, les estoy hablando, todas estas décadas, hasta casi el año 2000, 1990, que empieza a aparecer una jurisprudencia un poco más permisiva. Los médicos le decían, no señora, es delito, tiene que ir al juez. El juez le decía, y eso está documentado, si no es delito, yo no puedo decir que haga usted. Parece mentira, ¿no? Nos damos cuenta de cómo esta historia del patriarcado no es nada más que algo que se nos ocurrió. Y no las atendían frente a mujeres embarazadas, generalmente mujeres pobres, porque, y vuelvo a la CEDAW, si hay una ley discriminatoria, son las leyes que penalizan el aborto, porque es el artículo primero, es una ley que no dice
que algunas mujeres pueden abortar, todas podemos abortar en estas circunstancias, pero la mujer que tiene medios, va a un médico, está catalogado, el otro día me dijeron cuánto cuesta en uno de los sanatorios más prestigiosos de Buenos Aires un aborto, y entonces, ¿a quién castiga? ¿A quiénes vemos en la jurisprudencia? ¿A quiénes vemos en los tratados? Vemos a las mujeres pobres, a las mujeres desvalidas. O sea que los efectos de esta ley, de la penalización del aborto, son perfectamente calificados dentro del primer artículo de la CEDAW. Y entonces sigo con la historia. También con la discriminación aparece algo muy interesante en la historia del aborto. Esta misma norma fue y rigió durante todas las décadas, nos rige hasta hoy. Fue modificada nada más en dos circunstancias, con dos golpes de Estado, en la época de Onganía y en la época de la dictadura militar de Videla. En esas dos modificaciones, miren ustedes, se le agregó la palabra grave a peligro en la salud. Y se le agregó a la violación la necesidad de la denuncia. O sea, no se tuvo en cuenta, tuvo sí una virtud chica que cuando hablo de violación, yo para no mezclar tantas cosas, no hago la historia que decía violación, coma, mujer, abuso deshonesto en una mujer incapaz. Eso está ya, sería para mí violar, sería un acto totalmente discriminatorio a las mujeres, seguir sosteniendo que el Código Penal dice que las mujeres violadas, si somos capaces, no tenemos derecho al aborto y que se está incapaz, cosa que se ha sostenido en diputados y que tendremos que haberlos denunciado. Pero lo cierto es que esta norma tiene esas dos modificaciones, pero cuando se retoma el Estado de Derecho, se derogan estos códigos penales que habían sido modificados en la última dictadura, no tuvimos en cuenta que podíamos haber, nuestras legisladoras podían haber, ya no digo introducido en ese momento el aborto voluntario, pero sí que se podía haber perfeccionado esa técnica defectuosa. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó durante este transcurso? Curiosamente, en las décadas de los 40, el 50, los 60, y acá está Diana, que me encantaría que después hablemos un poquito de eso, o sea, la época cuando yo era una mujer joven, cuando tuve mis hijos, el aborto no era un tema de discusión. No aparecía en las discusiones políticas, en las, no existía esto que existe ahora, que bueno, se produjo esta maravillosa marea verde este año, pero en todas estas décadas se habla de aborto, prácticamente no se hablaba. ¿Qué pasaba? Todas las mujeres de cualquier clase social, no había anticonceptivos. Entonces estaban todas sujetas a embarazos no deseados, a embarazos no queridos. Entonces las mujeres, creo yo, y apareció mucho en declaraciones en este año de abuelas, familias donde recién ahora se enteraban de que sus abuelas, sus madres habían hecho abortos. Aparecen los anticonceptivos y por otros motivos culturales y sociales seguramente, que aclaro también durante la dictadura de Videla no se prohibió por decreto suministrar anticonceptivos en los hospitales. Piensen que ya existían los anticonceptivos en los años 70 y pico, 80 y pico. No aparecía como tema y aparece ahora en estas últimas décadas, aparece a través de las encíclicas, aparece como algo que, como decía antes, en última instancia nos afecta a todas las mujeres, pero no afecta en igual forma, nos afecta a todas en el tema del deseo, en la no separación de la procreación, de la sexualidad, pero las que mueren, la mayoría, prácticamente todas, son niñas, adolescentes. Los porcentajes de niñas embarazadas son de una clase social determinada. Entonces,
una de las cosas que me gusta conversar también y charlar para la reflexión es por qué es esto. ¿Por qué hemos logrado a nivel de leyes, estoy hablando, no estoy hablando de efectividad y eficacia, avances considerables en muchos temas? La Argentina tiene realmente un cuerpo legislativo importante en cuanto al tema de igualdad. ¿Por qué hemos logrado una ley matrimonio igualitario, una ley de identidad? ¿Qué pasa con este tema que es tan duro y tan difícil? A mí me gusta leer unas cositas muy chicas. Una de Andrea Lecombe ha sostenido que el aborto cuestiona el centro núcleo duro del cano de la heteronorma. Mujeres que inscriben su deseo de modo heteroafectivo reclaman para sí el derecho a deslindar reproducción de deseo. El derecho reclamado no es el de inclusión. Esto me parece importantísimo. Cuando se hablaba de matrimonio igualitario, cuando se habla de identidad, es gente, somos personas que queremos ingresar en algo que la sociedad en general lo considera valioso. En cambio, cuando hablamos de interrupción de un embarazo, cuando hablamos de aborto, es como es disruptivo, porque nos quieren sacar de algo que pretenden que todo el mundo lo considera valioso, o que nos han inculcado la maternidad como algo valioso. Sino de exclusión, a diferencia de lo que sucedía, como dije recién, en las otras leyes. Superado todos los umbrales de tolerancia del patriarcado, el aborto aparece como la piedra basal a ser denegada, porque hacerlo es desbaratar el eje central. Otorgarle a la mujer la libertad de usufructuar su cuerpo del mismo modo en que lo hace un hombre significa cortar con el más intrínseco, antiguo y naturalizado eslabón en la constitución de la moral occidental, en tanto cristiana y paternalista, la reproducción. La reproducción obligatoria encarna así un sistema de valores que edifican y lo posesionan como una subjetividad central. La centralidad de la maternidad en el sistema normativo también se hace presente en otros aspectos del ciclo reproductivo. La heteronormia va más allá del catolicismo confesional, la iglesia o la religión. Las mujeres son reclamadas para sí por ese colectivo del nosotros, como se reclamaba en el derecho de pernada una subjetividad que no les propia. El colectivo la desagencia, les quita la capacidad de reclamar el derecho a continuar siendo sujetos de derecho. En la lucha por la legalización del aborto, el movimiento de mujeres parece haber continuado una línea natural de reivindicaciones, matrimonio, divorcio. Sin embargo, tal vez para poder conseguir, debe torcerla, aceptando la encrucijada que el propio aborto supone. Tanto inapropiable, exalta una relación crítica y reconstructiva donde no puede aceptar ningún tipo de máscaras. El aborto es el monstruo de una sociedad a la que acecha desde la invisibilidad a la que ha sido confinada. Si el aborto es la bisagra entre los derechos sexuales y los no reproductivos, tal vez la radicalidad que reivindica la separación entre reproducción y placer sea nuevamente el camino necesario. Si una mujer, en el marco de sus convicciones, resuelve continuar con un embarazo, dicha decisión se enmarca en la libertad de intimidad y en la religiosa. Un Estado democrático no puede imponer a las mujeres que en ejercicio de sus derechos adopten una decisión distinta propia de una conducta heroica o subrogatoria. Ustedes tengan en cuenta que cuando estas exigencias acá se traducen en una exigencia de sacrificio, de actos heroicos, cosa que el derecho no le puede exigir a nadie. Ahora, cuando queremos y llegamos a preguntarnos entonces, ¿cómo luchamos contra esto? Y miren ustedes que nos encontramos en un momento muy crucial. Nosotros hemos pasado un año
que ha sido un año para mí de éxitos. No se logró la sanción de la ley, pero tuvimos un éxito. ¿Cuál fue el éxito? Digo, tenemos desde el punto de vista todas las que estamos acá. Logramos salir de reuniones pequeñas todos los años, llevábamos el proyecto de la campaña, se lograba, cada vez se difundía más, cada vez había actos mayores. Y este año nos apareció un desafío a todas las que compartimos estos ideales, esta perspectiva, que era que se habilitaba el debate. Y lo habilitaba un presidente que para muchas no era... O sea, no satisfacía muchas otros derechos u otras metas, pero creo que con una sabiduría que caracteriza bastante a las mujeres, dijimos acá lo importante, y cuando estamos hablando de derechos de otras, porque muchas de las que luchamos ya no son derechos propios que los gozamos, digamos, por reflejo. Entonces, aceptar ese desafío fue importante. Nunca pensamos que en este desafío, en esta lucha, de repente habíamos, junto con muchísimos otros factores, se había desatado lo que hoy llamamos una marea verde. Hoy no tuve tiempo de decirle a Fabiana Túnez que el pañuelo verde no es una moda. No es para aplaudir. Yo tengo una forma de ser, no la iba a interrumpir, yo no pienso, pero no podía dejar de pasar porque para mí el pañuelo verde no es una moda, el pañuelo verde es un sentir, y es un sentir que no tiene que ver solo con el aborto, ni solo con los derechos sexuales, que tiene que ver con la autonomía, con la libertad, con el derecho a ser uno como sea, con mantener como principios, límites, la no lesividad, de que todo lo que yo haga y no dañe a otro, o sea, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la igualdad. Entonces, esto que nos pasó, que ocurrió también nos obligó y nos obliga a aguzar cada vez más nuestros sentidos, y en eso sí comparto lo que dijo Fabiana, que nos tenemos que unir todos. Antes de pasar a analizar, aunque ustedes ya lo deben haber escuchado muchas veces, pero yo quiero reafirmar algunos de los puntos que nos han enarbolado los sectores que yo denomino antiderechos. ¿Por qué lo quiero hablar? Porque ha aparecido y está circulando un informe que es un informe de un observatorio internacional sobre el documento, es decir, los derechos humanos en retroceso. Y ese informe, el observatorio está integrado por 200 instituciones de varios países del mundo que velan por la vigencia de los derechos humanos. Y este documento está dedicado informa los resultados de investigaciones que se han hecho a través de estos años de cómo se han unido fuerzas confesionales, el Vaticano, 53 países islámicos, los protestantes, las iglesias ortodoxas, y aparte organizaciones civiles, sobre todo de Estados Unidos, que están bregando en una lucha silenciosa, o no tanto silenciosa, porque parece que nosotros no la escuchábamos, que algo es lo que hemos visto, que decimos nosotros provocamos lo que pasó después con estos movimientos antiderechos. No, están más preparados y organizados de todo lo que nosotros pensamos, y como cosas que a lo mejor yo hasta me reía de mí misma, porque cuando enseñé Derecho de Familia, y sin que nadie me lo dijera, ningún profesor, y acá tengo algunos testigos, hablaba de que no había que hablar tanto de la familia, que hay que hablar de los derechos de los individuos que componen la familia, porque la familia es una entelequia, hay distintos modos de familia, que lo que nos interesaba, y una buena familia es la que resulta
del análisis que se hace de los derechos que rigen en esa familia. Por eso hemos hablado del niño sujeto de derecho. Bueno, todo esto, que también lo decían muchos documentos de Naciones Unidas y que están en los tratados de derechos humanos, es una lucha cuerpo a cuerpo de salir de esta teoría y volver a analizar los principios fundamentales de la familia, donde es el lugar de incidencia de determinadas creencias no compartidas por toda una sociedad que no tendrían que estar vigentes en un Estado laico. Y ahí aprendí que cuando escuchaba a algunos antiderechos decía, ¿cómo puede decir esto? Eso no era algo que decía un señor acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diputados, sino es toda una doctrina sustentada, alimentada, que va socavando despacito esta historia de que los derechos humanos eran irreversibles para nosotros, pero para algún grupo no son irreversibles. Y se ve esa lucha a través de ¿qué temas tocan? Toman todos los temas, el tema doctrina de género, eso es fundamental. Volver con las mujeres a su lugar de reproductoras, a su mujer, volver a la familia patriarcal, o sea, una cantidad de temas que para mí honestamente, ingenuamente, eran ya como irreversibles. Por eso vuelvo, porque muchos de los argumentos que están en este documento son argumentos que se esgrimieron en la discusión. Entonces me voy a permitir refrescar, porque ya lo deben conocer ustedes, algunos de los temas que se dieron, no sé si tengo, en la discusión en la Cámara de Diputados y en senadores. Ahí nos enfrentamos, que para mí lo que eran mentiras, y en realidad ahora después de ese documento me doy cuenta que sí, son mentiras, pues son elementos estructurados y desarrollados y teorías en base a algo que para mí no es ciencia, ¿no? O sea, y vamos a pensar en algunas cosas que tienen mucho impacto en muchas personas y que por eso también tenemos que saber cómo combatirlas. Yo cuando empecé a trabajar hace como 15 años en los temas de aborto, en los temas de derechos sexuales, me negaba a estar hablando si el embrión es o no, porque yo pensaba que era, como era una creencia religiosa para mí, si yo no la comparto, y además yo estoy en un país laico, no podía ser. Pero aquí que tenía una gran confusión, no en esa época. En esa época los antiderechos hablaban de elementos religiosos, sostenían que San Agustín, que la vida la da nada más que Dios, que el alma, o sea que la vida no podemos los seres humanos ni quitar ni dar la vida. Entonces, si considero que Dios va a dar el alma a algo y se la da al embrión, ya es una persona, no tengo derechos, o sea, era un discurso más fácilmente rebatible. Pero se ha dado en estos últimos tiempos lo que se llama una secularización de la discusión. Entonces ustedes van a ver que a algunos diputados y senadores se les escapó algunas veces las creencias. Voto de acuerdo a mi creencia, voto de acuerdo a mi religión. Pero esta secularización de la discusión, entonces necesariamente nosotros tenemos que enfrentarla. Entonces nos aparece primero que todo un argumento muy falaz, que es el de las dos vidas. Y primero que todo, y ahí vuelvo a Ferraioli, que es alguien que comparto muchas de sus ideas, que es un sabio jurista italiano, que él nos dice que hay cuestiones que son de la filosofía moral y hay cuestiones que son de la filosofía del derecho. Moral, podemos estar acá 200, 300 personas, algunos podremos considerar que tal acto es inmoral, otros que es moral, porque la moral es plural, digamos, podemos tener distintas. Un Estado laico, pues si este fuera un Estado religioso, que puede haberlo y los hay,
Bueno, puede identificar moral con derecho, pero en un Estado laico no se puede identificar moral porque no hay una moral única. En cambio, sí necesitamos, más allá de la perspectiva de género y todo eso, un derecho para todos. ¿Y por qué necesitamos un derecho para todos que contenga esos mínimas, las mínimas que ya no es la medida es la moral, sino es como dice, ahora no me voy a acordar el nombre, una encantadora bioética española, hay un mínimo de ética, de dignidad, un mínimo que nos permite convivir. Eso es lo que tiene que tener el derecho. El derecho no puede ser usado para ser el brazo de una de las morales que existen en una sociedad. Entonces, si nosotros estamos hablando tenemos que delimitar, cuando hablamos si hay vida o no hay dos vidas, si hay una, ¿qué es el embrión? Si es igual a una persona nacida, tenemos que determinar en qué tipo de estado. Y yo pienso que no estamos en un estado laico. Ahora, cuando se habla de dos vidas, les quiero contar que eso es algo muy nuevo que existe en la discusión. Como somos abogados acá, les quiero contar algo, como se invoca permanentemente el artículo 19 del Código Civil actual, que Vélez Sarsfield, en el Código Civil, que es, digamos, quien primero nos habla de que se es persona desde el momento de la concepción, primero, en la nota a ese mismo artículo 70, pone una nota de Savigny que habla de que realmente se necesita el nacimiento, porque Vélez Sarsfield también lo dice, persona al momento de la concepción puede adquirir algunos derechos, pero necesita nacer con vida, o sea, si no nace con vida no es persona. Y también nos habla de que el único derecho es patrimonial, que puede tener el feto desde el punto de vista que dice que el representante del nascituro son los progenitores a los solos efectos patrimoniales. Y no le otorga ningún otro derecho. En la nota en que le reconoce el derecho sucesorio, si el padre falleció antes del nacimiento, nos habla en el artículo 3290, las tengo acá pero no hay tiempo, les recomiendo que las lean, habla claramente de que los romanos en interés del niño, en interés del niño que iba a nacer, le reconocen al nascituro en esas circunstancias derechos sucesorios. El Código Civil nuevo, se cansaron de decir los Lorenzetti y las dos otras coautoras del Código, que eso es nada más que los efectos civiles. El Código Civil no tiene la función de decir si yo soy persona, si soy ser humano, si soy hombre o soy mujer, o si soy hombre, inclusive mujer. El Código Civil, a los efectos civiles, nos dice que es ser persona. Y el Código Nuevo dice lo mismo y también lo sujeta a la viabilidad, o sea, al nacimiento. Y casualidad, en los efectos, en el artículo creo que es el 2278, cuando dice quiénes son sucesores, pone las personas que lo suceden y aparte pone el concebido. O sea, que no pretendamos decirle al Código Civil cosa que nos dice, ni es su función que las diga. Entonces, nuestro derecho, el Código Civil, no nos habilita a que sea delito. El delito es una cosa, lo penal es otra cosa. No tiene influencia en nuestra legislación. Ahora, ¿cuál es otra de las falsedades, diría yo? Es cuando se citan los pactos de derechos humanos. El único pacto que habla de concepción es el pacto de San José de Costa Rica y dice que se es persona desde el momento de la concepción en general. Y eso lo dice, estudiemos, somos todos colegas, los antecedentes del pacto que dejan claramente establecido que en el general fue puesto porque la Argentina, Uruguay y otros países ya tenían divorcio legal en las causales que estuve hablando antes. No sé si puedo seguir. Me parece que ya está el tiempo. Bueno, me hubiera gustado poder, esto da para mucho,
nosotros estamos con una historia distinta este año. Estamos con algo que movilizó a niñas, jóvenes y adolescentes. Tuvimos este año una media sanción de un proyecto que recogió prácticamente todos los elementos positivos que tenía lo que llamamos el proyecto de la campaña. No nos asustemos, se dijo que este proyecto con media sanción permitía el aborto hasta último momento, como lo permitió el Código de 1921 durante décadas en nuestro país. Se dijo que las niñas, adolescentes podían, los niñas, adolescentes han sido reconocidos sujetos de derecho. Está en el nuevo Código del artículo 26 que habilita que se presume que entre los 13 y los 16 años un menor puede acudir, o una menor, a los servicios médicos, que si pone en peligro su vida, su integridad física, deberá ir con un adulto. Ya están esas normas. No aceptemos que se quitan fantasmas que no existen. Los países, hoy estuve mirando estadísticas, por un lado podemos llorar, porque las mujeres, lo dicen Naciones Unidas, que carecen de protección. Son 200 millones de mujeres, protección, que no se les provee anticonceptivos. Pero también sepamos que en todos los países, y eso son estadísticas indiscutibles, que tienen leyes que habilitan, que despenalizan y legalizan, y aquí quiero decir una palabra nada más, han disminuido muchísimo no solamente las tasas de mortalidad, sino los abortos que se realizan, porque mujer que es atendida para un aborto voluntario en el hospital recibe educación, recibe prevención y no se vuelve a embarazar. Entonces, despenalización, muchos dicen que está correcta, que vale la pena. 40, 50 años de historia argentina, desde 1921 hasta hoy más, habilitan que la despenalización, porque teníamos despenalización en la Argentina, no le sirvió a las mujeres para que se cumpla con esa despenalización y reciban el derecho a la salud que tienen por la Constitución. Entonces, despenalización sola no sirve, tiene que ser legalización, porque la despenalización va a seguir castigando a las mujeres más excluidas de nuestro país. En cambio, la legalización va a obligar a los hospitales, a las obras sociales, a que las mujeres sean atendidas en la forma que merecen como seres humanos. Nada más, muchas gracias. Disculpen.